Biografía de Albert Einstein. Biografía 42x60. Este concebía una situación en la que la mecánica cuántica asignaría meramente probabilidades a pesar de que el sentido común nos dice que hay obviamente una realidad subyacente que existe con certeza. Imaginemos un montón de pólvora, decía Einstein, que, debido a la inestabilidad de alguna partícula, entra en combustión en un momento dado. La ecuación de la mecánica cuántica para esta situación describe una especie de mezcla de sistemas que todavía no han explotado y que ya lo han hecho. Pero ese no es un estado de cosas real, afirmaba Einstein, puesto que en realidad no hay ningún intermediario entre explotado y no explotado. 1204 Schrödinger ideó un experimento mental parecido, que empleaba un felino ficticio, que acabaría haciéndose famoso, en lugar de un montón de pólvora, para demostrar la inherente rareza producida cuando la indeterminación del reino cuántico interactúa con nuestro mundo normal de objetos macroscópicos. En un largo ensayo que acabo de escribir doy un ejemplo que resulta muy parecido a su polvorín en explosión, le diría a Einstein. 1205 En dicho ensayo, publicado aquel mes de noviembre, Schrödinger atribuía generosamente a Einstein y al artículo EPRE el mérito de haber proporcionado el ímpetu a su argumentación. Esta abordaba un concepto esencial de la mecánica cuántica, a saber, que el momento de la emisión de una partícula a partir de un núcleo en desintegración es indeterminado hasta que de hecho se observa. En el mundo cuántico, un núcleo se halla en una superposición, lo cual significa que existe simultáneamente en estado de desintegrado y de no desintegrado hasta que se observa, momento en el que su función de onda se colapsa y pasa a estar en un estado o en el otro. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 601 Preparado por Patricio Barros. Esto puede ser concebible para el microscópico reino cuántico, pero resulta desconcertante cuando uno se imagina la intersección entre el reino cuántico y nuestro mundo cotidiano observable. Entonces, se preguntaba Schrödinger en su experimento mental, ¿cuándo deja el sistema de estar en una superposición que incorpora ambos estados y pasa a ser una realidad? Esta cuestión se traducía en la precaria suerte de una criatura imaginaria que estaba destinada a hacerse inmortal tanto estando viva como muerta, y que pasaría a conocerse como el gato de Schrödinger. Se pueden incluso plantear casos bastante ridículos. Un gato está encerrado en una cámara de acero, junto con el siguiente dispositivo, que debe estar protegido frente a una posible interferencia directa por parte del gato. En un contador Geiger hay una diminuta cantidad de sustancia radiactiva, tan pequeña que tal vez en el curso de una hora uno de los átomos se desintegre, pero, con igual probabilidad, tal vez no lo haga ninguno. Si tal cosa ocurre, el tubo contador se dispara y, por medio de un relé, libera un martillo que rompe un pequeño frasco de ácido cianhídrico. Si este sistema se ha dejado íntegramente a su suerte durante una hora, se puede decir que el gato todavía vive y en ese tiempo no se ha desintegrado ningún átomo. La función psi del sistema íntegro lo expresaría teniendo al gato vivo y al gato muerto mezclados perdón por la expresión, enmerdados. 1206 Einstein mostró entusiasmado. Su gato muestra que coincidimos plenamente en cuanto a nuestra valoración del carácter de la teoría actual, respondió Schrödinger. Una función psi que contiene al gato vivo además del gato muerto sencillamente no puede tomarse como una descripción de un estado de cosas real. 1207 El caso del gato de Schrödinger ha suscitado montones de respuestas, que aún hoy siguen surgiendo, con diversos grados de inteligibilidad. Baste decir Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 602 Preparado por Patricio Barros que, en la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, un sistema deja de ser una superposición de estados y pasa a ser una sola realidad cuando es observado, pero no existe una regla clara para definir qué es lo que constituye una observación. ¿Puede ser el gato un observador? ¿Una pulga? ¿Un ordenador? ¿Un dispositivo de registro mecánico? No hay una respuesta definida. No obstante, sí sabemos que los efectos cuánticos en general no se observan en nuestro mundo cotidiano visible, que incluye a los gatos, e incluso a las pulgas. De modo que a la mayoría de los partidarios de la mecánica cuántica no se les ocurre afirmar que el gato de Schrödinger se halla en la caja estando de algún modo vivo y muerto a la vez hasta que se levanta la tapa. 1208 Einstein jamás perdió la fe en la capacidad de los experimentos mentales de 1935, el del gato de Schrödinger y el suyo propio de la pólvora, de revelar el carácter incompleto de la mecánica cuántica.
Tampoco se le ha reconocido su mérito histórico a la hora de ayudar a engendrar al infortunado gato. De hecho, más tarde Einstein incluso atribuiría erróneamente a Schrödinger el mérito de los dos experimentos mentales en una carta en la que se exponía al pobre animal a una explosión en lugar de al envenenamiento. Los físicos contemporáneos creen de alguna manera que la teoría cuántica proporciona una descripción de la realidad, e incluso una descripción completa, le escribiría Einstein a Schrödinger en 1950. Esta interpretación, no obstante, ha sido elegantemente refutada por su sistema del átomo radiactivo más contador Geiger más amplificador más carga de pólvora más gato en una caja, en donde la función sí del sistema contiene al gato tanto vivo como hecho pedazos. 1209 Los considerados errores de Einstein, como la constante cosmológica que añadió a sus ecuaciones del campo gravitatorio, a menudo resultaban ser más interesantes que los éxitos de otros científicos. Y lo mismo cabe decir de sus rechazos a Bohr y a Heisenberg. El artículo EPR no logró demostrar que la mecánica cuántica estaba equivocada, pero a la larga sí se hizo evidente Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 603 Preparado por Patricio Barros que esta era, como sostenía Einstein, incompatible con nuestra comprensión, guiada por el sentido común, de la localidad, esto es, con nuestra aversión a una fantasmagórica acción a distancia. Lo extraño es que, aparentemente, Einstein tenía más razón de la que él mismo esperaba. En los años transcurridos desde que ideara el experimento mental del artículo EPR, la idea del entrelazamiento y de la fantasmagórica acción a distancia, la rareza cuántica por la que una observación de una partícula puede afectar instantáneamente a otra alejada de ella, ha ido formando parte cada vez más del objeto de estudio de los físicos experimentales. En 1951, David Bohm, un brillante profesor auxiliar de Princeton, reformuló el experimento mental del artículo EPO de modo que éste tratara de los espines opuestos de dos partículas que se alejaban mutuamente a partir de una interacción. 1210 En 1964, John Stewart Bell, que trabajaba en las instalaciones de investigación nuclear del CERN, en las proximidades de Ginebra, escribió un artículo donde se proponía un modo de realizar experimentos basados en ese planteamiento. 1211 Bell no se sentía muy cómodo con la mecánica cuántica. No me atrevía a pensar que fuera errónea, diría en una ocasión, pero sabía que estaba tocada. 1212 Este hecho, junto a su admiración por Einstein, le llevó a expresar la esperanza de que pudiera ser este, y no Bohr, quien al final tuviera razón. Pero cuando, en la década de 1980, el físico francés Alain Aspect y otros llevaron a cabo los experimentos, estos mostraron evidencias de que la localidad no era un rasgo del mundo cuántico. En cambio, la fantasmagórica acción a distancia, o más exactamente, el potencial entrelazamiento de partículas distantes, sí lo era. 1213 Aún así, Bell acabó apreciando los esfuerzos de Einstein. Consideré que la superioridad intelectual de Einstein sobre Bohr, en este caso, era enorme. Había una inmensa brecha entre el hombre que veía claramente lo que hacía falta y el oscurantista, diría. De modo que para mí es una lástima que la Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 604 Preparado por Patricio Barros Idea de Einstein no funcione. Precisamente lo más razonable no funciona. 1214 El entrelazamiento cuántico, una idea discutida por Einstein en 1935 como una forma de socavar la mecánica cuántica, constituye hoy en día uno de los elementos más extraños de la física precisamente por lo contraintuitivo que resulta. Año tras año aumentan las evidencias en su favor, al tiempo que lo hace la fascinación pública que despierta. A finales de 2005, por ejemplo, el New York Times publicaba un artículo titulado Trucos cuánticos. La comprobación de la teoría más extraña de Einstein, de Denis Overbille, donde el físico de Cornell, David Mermin, lo calificaba como lo más cercano a la magia que tenemos. 1215 Y en 2006, la revista New Scientist publicaba una noticia titulada La acción fantasmagórica de Einstein se detecta en un chip, que empezaba así. Un sencillo chip semiconductor se ha utilizado para generar pares de fotones entrelazados, un paso vital de cara a hacer realidad los ordenadores cuánticos. El entrelazamiento, denominado por Einstein fantasmagórica acción a distancia en su famosa expresión, es el misterioso fenómeno de las partículas cuánticas por el que dos partículas tales como los fotones se comportan como una sola independientemente de lo alejadas que estén una de otra.
1216 Es posible que esta fantasmagórica acción a distancia, por la que algo que le ocurre a una partícula en un lugar puede reflejarse instantáneamente en otra que se halla a miles de millones de kilómetros de distancia, viole el límite de la velocidad de la luz. No. La teoría de la relatividad sigue pareciendo a salvo. Las dos partículas, aunque distantes, siguen formando parte de la misma entidad física. Al observar una de ellas podemos influir en sus atributos, y ello se correlaciona con lo que se observaría en la segunda partícula. Pero no se transmite ninguna información, no se envía señal alguna, y no se da la tradicional relación causa-efecto. Se puede demostrar Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 605 Preparado por Patricio Barros mediante experimentos mentales que el entrelazamiento cuántico no puede emplearse para enviar información de manera instantánea. En resumen, afirma el físico Brian Greene, la relatividad especial sobrevive por los pelos. 1217 Durante las últimas décadas, varios teóricos, entre ellos Murray Gell-Mann y James Ardle, han adoptado una visión de la mecánica cuántica que difiere en algunos aspectos de la interpretación de Copenhague y proporciona una explicación más fácil del experimento mental EPR. Su interpretación se basa en historias alternativas del universo, relativamente burdas en el sentido de que siguen solo ciertas variables e ignoran, o superan, el resto. Esas historias decoherentes forman una estructura arbórea, donde cada una de las alternativas en un instante dado se divide en distintas alternativas en el siguiente instante, y así sucesivamente. En el caso del experimento mental EPR, la posición de una de las dos partículas se mide en una rama de historia. Debido al origen común de las partículas, se determina también la posición de la otra. En una rama distinta de historia puede medirse el momento de una de las partículas, y también se determina el momento de la otra. En cada rama no ocurre nada que viole las leyes de la física clásica. La información sobre una partícula implica la correspondiente información sobre la otra, pero nada le ocurre a la segunda partícula como resultado de la medición de la primera. De modo que no hay amenaza alguna a la relatividad especial y a su prohibición de transmisión de información instantánea. Lo especial de la mecánica cuántica es que la determinación simultánea de la posición y el momento de una partícula resulta imposible, de modo que si se dan ambas determinaciones, ha de ser en distintas ramas de historia. 1218 Física y realidad. La disputa fundamental de Einstein con el grupo de Bohr y Heisenberg en torno a la mecánica cuántica no tenía que ver solo con que Dios jugara o no Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 606 Preparado por Patricio Barros A los dados o dejara a los gatos a la vez medio vivos y medio muertos. Tampoco trataba meramente de la causalidad, de la localidad o siquiera de la completud. Trataba de la realidad. 1219 ¿Existe esta? O más concretamente, ¿tiene sentido hablar de una realidad física que existe independientemente de cualquier observación que podamos hacer? En el núcleo del problema, diría Einstein aludiendo a la mecánica cuántica, no se halla tanto la cuestión de la causalidad como la cuestión del realismo. 1220 Bohr y sus partidarios mofaban de la idea de que pudiera tener algún sentido hablar de lo que podría haber bajo el velo de lo que podemos observar. Lo único que podemos conocer son los resultados de nuestros experimentos y observaciones, y no una supuesta realidad última que subyace a nuestras percepciones. Einstein había ostentado algunos elementos de esa postura en 1905, cuando leía a Hume y a Mach al tiempo que rechazaba conceptos tan inobservables como los del espacio y el tiempo absolutos. En aquella época mi manera de pensar estaba mucho más cerca del positivismo de lo que lo estaría después, recordaría. Mi alejamiento del positivismo se produjo solo cuando trabajaba en la teoría de la relatividad general. 1221 A partir de ese momento, Einstein se adhirió cada vez más a la creencia de que existe una realidad objetiva clásica. Y aunque existen ciertas coherencias entre aquel pensamiento temprano y su pensamiento posterior, admitía abiertamente que, al menos tal como él mismo lo veía, su realismo representaba un alejamiento de su anterior empirismo machiano. Este credo, diría, no se corresponde con el punto de vista que sostenía cuando era más joven. 1222 Como señala el historiador Gerald Orton. Es raro para un científico cambiar tan fundamentalmente las propias creencias filosóficas. 1223 El concepto einsteiniano de realismo tenía tres componentes principales. 1. Su creencia en la existencia de una realidad independiente de nuestra capacidad para observarla.
Como él mismo señalaría en sus Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 607 preparado por Patricio Barros Notas autobiográficas. La física es un intento de captar conceptualmente la realidad tal como se la concibe independientemente de que se la observe. En este sentido se habla de realidad física. 1224. 2. Su creencia en la separabilidad y la localidad. En otras palabras, los objetos están localizados en determinados puntos del espacio-tiempo, y esta separabilidad forma parte de lo que los define. Si se abandona el presupuesto de que lo que existe en distintas partes del espacio posee su propia existencia real e independiente, entonces sencillamente no veo qué es lo que se supone que ha de describir la física, le diría a Max Born. 1225-3. Su creencia en la causalidad estricta que implica la certidumbre y el determinismo clásico. La idea de que las probabilidades desempeñaran un papel en la realidad le resultaba tan desconcertante como la idea de que nuestras observaciones pudieran desempeñar un papel a la hora de colapsar dichas probabilidades. Algunos físicos, entre ellos yo mismo, decía, no podemos creer que debamos aceptar la visión de que los sucesos de la naturaleza son análogos a un juego de azar. 1226 ¿Es posible concebir un realismo que tenga solo dos de esos atributos, o incluso únicamente uno? Y en ocasiones Einstein contempló tal posibilidad. Los eruditos han debatido acerca de cuál de los tres resultaba más esencial para su pensamiento. 1227 Pero Einstein volvía una y otra vez a mantener su esperanza y su fe en que los tres atributos habían de ir unidos. Como diría en un discurso pronunciado en una convención médica en Cleveland hacia el final de su vida. Todo debería conducirnos de nuevo a los objetos conceptuales situados en el reino del espacio y el tiempo, y a las relaciones que, a modo de leyes, rigen para dichos objetos. 1228 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 608 preparado por Patricio Barros En el corazón de su realismo yacía una fascinación casi religiosa, o quizá infantil, por el modo en que todas nuestras percepciones sensoriales, las visiones y sonidos aleatorios que experimentamos a cada minuto, encajan en unas pautas, siguen unas reglas y tienen un sentido. Damos por sentado, cuando se juntan esas percepciones, que éstas representan lo que parecen ser objetos externos, y no nos sorprende que haya leyes que parezcan gobernar el comportamiento de dichos objetos. Pero del mismo modo que sentimos fascinación cuando, de niños, examinamos por primera vez una brújula, Einstein la sentía ante el hecho de que hubiera reglas que ordenaran nuestras percepciones, en lugar de obedecer estas al mero azar. Esa reverencia ante tal asombrosa e inesperada inteligibilidad del universo constituía el fundamento de su realismo, así como el carácter definitorio de lo que él calificaba de su fe religiosa. Así lo expresaba en un ensayo escrito en 1936 y titulado Física y Realidad, elaborado inmediatamente después de su defensa del realismo en los debates sobre la mecánica cuántica. El propio hecho de que la totalidad de nuestras experiencias sensoriales sea tal que, por medio del pensamiento, podamos ponerlas en orden, es un hecho que nos inspira fascinación, escribió. El eterno misterio del mundo es su inteligibilidad, el hecho de que resulte inteligible es un milagro. 1229 Su amigo Maurice Solovine, con quien había leído a Hume y a Mach en los días de la Academia Olimpia, le dijo a Einstein que le resultaba extraño el hecho de que él considerara que la inteligibilidad del mundo fuera un milagro o un eterno misterio. Einstein le respondió que de entrada parecería lógico suponer que ocurría lo contrario. Bueno, a priori cabría esperar un mundo caótico que la mente no puede comprender en absoluto, escribió. Ahí reside la debilidad de los positivistas y de los ateos profesionales. 1230 Él no era ninguna de las dos cosas. Para Einstein, esta creencia en la existencia de una realidad subyacente poseía también un aura religiosa. Esto desconcertaba a Solovine, que lee Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 609 preparado por Patricio Barros escribió diciéndose que sentía aversión por tal lenguaje. Pero Einstein discrepaba. No tengo mejor expresión que la de religiosa para definir esta confianza en la naturaleza racional de la realidad y en el hecho de que ésta sea accesible, en cierta medida, a la razón humana. Cuando falta este sentimiento, la ciencia degenera en un empirismo absurdo. 1231 Einstein sabía que la nueva generación le veía como un conservador obsoleto que se aferraba a las viejas certezas de la física clásica, y eso le divertía.
Ni siquiera el gran éxito inicial de la teoría cuántica me hace creer en un juego de dados esencial, le diría a su amigo Max Born, aunque soy muy consciente de que nuestros colegas más jóvenes interpretan ese hecho como un rasgo de senilidad. 1232 Born, que sentía un gran aprecio por Einstein, coincidía con los jóvenes innovadores en que éste se había vuelto tan conservador como los físicos de la generación anterior que se habían mostrado reacios a su teoría de la relatividad. Él ya no podía aceptar ciertas ideas de la física que contradecían sus propias convicciones filosóficas, que sostenía con firmeza. 1233 Pero Einstein prefería pensar en sí mismo no como un conservador, sino, de nuevo, como un rebelde, un inconformista, alguien con la curiosidad y la tenacidad suficientes como para ir en contra de las modas predominantes. Se dice que la necesidad de concebir la naturaleza como una realidad objetiva representa un prejuicio obsoleto, al tiempo que se jalea a los teóricos cuánticos, le decía a Solovine en 1938. Cada período está dominado por un talante, con el resultado de que la mayoría de los hombres son incapaces de ver al tirano que los gobierna. 1234 Einstein defendía su planteamiento realista en un libro de texto sobre la historia de la física del que fue coautor en 1938, La evolución de la física. La creencia en una realidad objetiva, se argumentaba en el libro, había conducido a grandes avances científicos en todas las épocas, demostrando, así, que se trataba de un concepto útil aun cuando no resultara demostrable. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 610 Preparado por Patricio Barros Sin la creencia en que es posible comprender la realidad con nuestros constructos teóricos, sin la creencia en la armonía interior de nuestro mundo, no podría haber ciencia, se afirmaba en el libro. Esta creencia es, y seguirá siendo siempre, la razón fundamental de toda creación científica. 1235 Asimismo, Einstein empleaba el texto para defender la utilidad de las teorías de campos en medio de los avances de la mecánica cuántica. La mejor manera de hacerlo consistía en ver las partículas no como objetos independientes, sino como una manifestación especial del propio campo. No tiene sentido contemplar la materia y el campo como dos cualidades completamente distintas una de otra, ¿no podríamos rechazar el concepto de materia y construir una pura física de campos? Podríamos contemplar la materia como aquellas regiones del espacio donde el campo es extremadamente intenso. Una piedra arrojada es, desde esta perspectiva, un campo cambiante en el que los estados de mayor intensidad de campo viajan a través del espacio con la velocidad de la piedra. 1236 Hubo una tercera razón por la que Einstein contribuyó a escribir este libro de texto, una razón de índole más personal. Deseaba ayudar a Leonard Infeld, un judío que había huido de Polonia, había colaborado brevemente en Cambridge con Max Born y luego se había trasladado a Princeton. 1237 Infeld empezó a trabajar en el ámbito de la relatividad con Vaness Schotman, y le propuso a este que le ofrecieran su colaboración a Einstein. Veamos si le gustaría trabajar con nosotros, sugirió Infeld. Einstein se mostró encantado. Nosotros hicimos todo el trabajo sucio de calcular las ecuaciones, etc., recordaría Hoffman. Informamos de los resultados a Einstein, y entonces hubo una especie de conferencia de Estado Mayor. A veces sus ideas nos pillaban desprevenidos, parecían ser absolutamente extraordinarias. 1238 Trabajando con Infeld y con Hoffman, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 611 Preparado por Patricio Barros En 1937 Einstein ideó varias elegantes maneras de explicar de forma más simple el movimiento de los planetas y otros objetos masivos que producían sus propias curvaturas del espacio. Pero su trabajo sobre la teoría del campo unificado no llegaría a cuajar. A veces la situación parecía tan desesperada que Infeld y Hoffman se desanimaban. Pero el coraje de Einstein nunca flaqueaba, ni le abandonaba su inventiva, recordaría Hoffman. Cuando el vivido debate no bastaba para salir de ese punto muerto, Einstein decía tranquilamente en su pintoresco inglés: voy a pensar un poco. La sala quedaba en silencio, y Einstein caminaba arriba y abajo, o dando vueltas en círculo, sin pronunciar palabra, enroscándose un mechón de pelo con el dedo índice. En su rostro había una mirada distraída, distante, pero introspectiva. Ningún signo de estrés. Ningún indicio externo de intensa concentración. Al cabo de unos minutos volvía repentinamente al mundo, con una sonrisa en el rostro y una respuesta al problema en los labios.
1239 Einstein estaba tan encantado de contar con la ayuda de Infeld, que incluso trató de convencer a Flexner de que le diera un puesto en el instituto. Pero Flexner, molesto ya porque dicha institución se hubiera visto obligada a contratar a Walter Mayer, se mostró reacio. Einstein llegó incluso al extremo de acudir personalmente a una reunión de los miembros del instituto, cosa que raramente hacía, para pedir que, si era necesario, se pagara solo a Infeld un mínimo estipendio de $600. Pero fue en vano. 1240 De modo que a Infeld se le ocurrió la idea de escribir una historia de la física con Einstein, que de seguro sería un éxito, y luego repartirse los derechos de autor. Cuando acudió a Einstein para proponerle la idea, en un primer momento Infeld se mostró increíblemente cohibido, pero al final logró balbucear su propuesta. No es una idea en absoluto estúpida, le respondió Einstein. En absoluto estúpida. Lo haremos. 1241 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 612 Preparado por Patricio Barros en abril de 1937, Richard Simon y Max Schuster, fundadores de la editorial que ha publicado la versión inglesa de la presente biografía, se dirigieron a casa de Einstein, en Princeton, para adquirir los derechos. El sociable Schuster trató de ganarse a Einstein con chistes. Según le dijo, él había descubierto algo que era más rápido que la velocidad de la luz. La velocidad con la que una mujer sale de compras cuando llega a París. 1242 A Einstein aquello le divirtió, o al menos eso sería lo que recordaría Schuster. En cualquier caso, el viaje resultó fructífero, y la evolución de la física, que actualmente va por la 44ª edición, no solo serviría para hacer propaganda del papel de las teorías de campos y de la fe en la realidad objetiva, sino también para dotarle a Infeld, y a Einstein, de una cierta estabilidad económica. Nadie podría acusar a Infeld de ser un desagradecido. Posteriormente calificaría a Einstein de probablemente el mayor científico y el hombre más bondadoso que ha vivido jamás. También escribiría una halagadora biografía de Einstein, mientras su mentor vivía todavía, donde le elogiaba por su disposición a desafiar el pensamiento convencional en busca de una teoría unificada. Su tenacidad a la hora de persistir en un problema durante años, de volver una y otra vez a dicho problema, constituye el rasgo característico del genio de Einstein, escribiría. 1243 Contracorriente ¿Estaba Infeld en lo cierto? ¿Era la tenacidad el rasgo característico del genio de Einstein? En cierta medida, siempre había manifestado ese rasgo, especialmente en su larga y solitaria búsqueda de la relatividad generalizada. Pero este iba acompañado también, desde su época escolar, de la voluntad de nadar a contracorriente y desafiar a las autoridades del momento. Todo ello resultaba evidente en su búsqueda de una teoría unificada. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 613 Preparado por Patricio Barros Sin embargo, y aunque le gustaba afirmar que el análisis de los datos empíricos había desempeñado un papel mínimo en la construcción de sus grandes teorías, en general estaba dotado de una gran intuición para detectar las ideas y principios que podían arrebatársele a la naturaleza basándose en los experimentos y observaciones actuales. Este rasgo, en cambio, iba haciéndose menos evidente. A finales de la década de 1930, Einstein estaba cada vez más desconectado de los nuevos descubrimientos experimentales. Lejos de unificarse la gravedad y el electromagnetismo, había ahora una falta de unificación aún mayor dado que se habían descubierto dos nuevas fuerzas, las denominadas fuerzas nucleares fuerte y débil. Einstein decidió ignorar las nuevas fuerzas, aunque éstas no resultaban en absoluto menos fundamentales que las dos que se conocían desde hacía largo tiempo, recordaría su amigo Abraham Pais. Él prosiguió la antigua búsqueda de la unificación de la gravedad y el electromagnetismo. 1244 Asimismo, a partir de la década de 1930 se descubriría toda una colección de nuevas partículas fundamentales. Actualmente se conocen docenas de ellas, que van desde los bosones, como los fotones y gluones, hasta los fermiones, como los electrones, positrones, quarks up y quarks down. Esto no parecía encajar muy bien con el intento de Einstein de unificarlo todo. Su amigo Wolfgang Pauli, que se uniría a él en el instituto en 1940, se mofaría así de la futilidad de su tentativa. Lo que Dios ha separado, diría, que no lo una el hombre. 1245 Einstein consideraba vagamente desconcertantes los nuevos descubrimientos, pero le resultaba cómodo no hacer especial hincapié en ellos.
Solo puedo alegrarme en parte por los grandes descubrimientos, ya que por el momento no parece que me faciliten la comprensión de los fundamentos, le escribiría a Max von Laue. Me siento como un niño que no consigue cogerle el truco al abecedario, aunque, extrañamente, no Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 614. Preparado por Patricio Barros. Abandono la esperanza. Al fin y al cabo, uno está tratando con una esfinge, no con una prostituta bien dispuesta. 1246. De modo que Einstein nadaba a contracorriente y era arrastrado incesantemente hacia el pasado. Era consciente de que podía permitirse el lujo de proseguir su solitaria carrera, algo que habría resultado demasiado arriesgado para un joven físico que estuviera todavía tratando de labrarse una reputación. Biografía generada por Biografías en Español.